pleno proceso de expansión territorial. Curiosamente, también hablando de lo simbólico, una de las cosas que agradeció el presidente Putin a su llegada a Alaska es el esfuerzo que ha hecho Estados Unidos, a diferencia de Europa, por cuidar, por proteger el pasado ruso de Alaska. Alaska tiene una población que profesa la religión ortodoxa rusa muy grande, muy amplia. Incluso hay un centro de estudios del idioma ruso. O sea, cuando en Ucrania están prohibiendo el ruso, cuando en Europa están prohibiendo a Tchaikovsky o a Gogol o a Gorky, a Dostoyevsky, el presidente Putin quiso agradecer, y se lo dijo al presidente Trump, que agradecía el esfuerzo que Estados Unidos ha hecho por proteger el pasado ruso de Alaska. Hay que decir otra cosa simbólica: cuando Putin se encuentra en la alfombra roja con el presidente Trump, el saludo del presidente Putin fue: buenos días, vecino. Hay dos islas que tienen el mismo nombre, es un archipiélago de dos islas, una pertenece a Rusia y la otra pertenece a Estados Unidos, y están a 3,8 kilómetros de distancia. Esa es la distancia entre territorio ruso y territorio de Estados Unidos, 3,8. Y el territorio continental ruso en la península de Kamchatka, en el extremo oriente ruso, y el territorio continental americano de Alaska, de Estados Unidos, hay una distancia de 88 kilómetros. De manera que son países totalmente, son vecinos. Son vecinos literal. Literalmente, sí. También hay que ver cómo manejan los rusos y cómo maneja el presidente Putin el tema ceremonial y el tema simbólico. Antes de llegar a Alaska, en viaje desde Moscú, hay que saber que en el viaje de Moscú al extremo oriente ruso demora 8 horas. Y pasas alrededor de 6 o 7 usos horarios. Entonces, el presidente Putin hizo escala en una ciudad importante del extremo oriente ruso que se llama Magadán, y en esa ciudad hay un monumento a la cooperación entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, porque la Unión Soviética, Estados Unidos cooperó con Rusia a través de un puente aéreo, una operación que se llamó Operación Préstamo y Arriendo, en que se ayudó, Estados Unidos ayudó a la Unión Soviética, a las tropas que la Unión Soviética tenía en el extremo oriente. Claro, a Estados Unidos le convenía, porque el esfuerzo principal de la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos no lo hizo en Europa, lo hizo en el Pacífico, en el Asia. El enemigo principal que enfrentó Estados Unidos, sobre todo después del ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, Estados Unidos transformó a Japón en su enemigo principal, y poder cooperar con la Unión Soviética le facilitaba, digamos, las acciones a propio Estados Unidos. Pero ahí murieron pilotos rusos y pilotos estadounidenses. Y en esta ciudad de Magadán hay un monumento a la cooperación entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Se conoce como los héroes de Alcibe. Alcibe viene de Alaska y Siberia. Que está dedicado a este monumento a los pilotos soviéticos y estadounidenses que cooperaron durante la guerra. Y el presidente Putin, antes de llegar a Alaska, estuvo en Magadán y
puso una ofrenda floral en el monumento de los héroes de Alcibe. Y ya después, esta ciudad de Magadán está alrededor de 4 horas de Anchorage, la capital de Alaska, donde se realizó el encuentro entre los dos presidentes, y el viaje fue coordinado de manera tal que ambos presidentes llegaron casi simultáneamente a la ciudad de Anchorage, Alaska, y ahí también hay un cementerio donde están enterrados 9 pilotos soviéticos, 2 militares y 2 civiles soviéticos que cooperaron con Estados Unidos. Es decir, hubo cooperación en territorio soviético y hubo cooperación en territorio de Estados Unidos. Este cementerio está perfectamente cuidado por el gobierno del estado de Alaska, todo lo cual, toda esta recuperación simbólica tiene que ver con contrastar con la actitud de Europa y en particular de Ucrania, que hoy tiene un gobierno de orientación nazi-fascista, apoyado por Europa, que ha desarrollado la rusofobia, que está tratando de eliminar cualquier expresión de la cultura, de la tradición y de la historia de Rusia, mientras que en Estados Unidos, por todo esto que hemos visto en estos días, no ha ocurrido. Curiosamente, fue Rusia quien solicitó que el encuentro fuera en Alaska. Y resulta curioso porque lo más natural hubiera sido que se reunieran en un territorio neutral. Sin embargo, Rusia le propuso al presidente Trump que se reunieran en Alaska y el gobierno de Estados Unidos lo aceptó. Ahora, eso también tiene su razón. Hay que recordar que el presidente Putin tiene orden de captura de la CPI, de la Corte Penal Internacional, y el hecho de ser recibido en territorio de Estados Unidos, donde además lo recibieron con bombos y platillos, en una visita que se le dio carácter de Estado. Incluso desde el punto de vista protocolar hay cosas que son muy interesantes porque se saltaron el protocolo. El hecho que el presidente Trump recibiera al pie de la escalerilla del avión prácticamente al presidente Putin rompe toda la estructura del protocolo tradicional en este sentido, y de alguna manera rompe con el supuesto aislamiento de Rusia. Ya se sabe de algunas repercusiones que esto ha tenido, no solo Estados Unidos y también China invitó al presidente Putin. El presidente Putin va a estar en Beijing el próximo 3 de septiembre en la conmemoración del 80 aniversario de la victoria de China contra la ocupación japonesa y la derrota del fascismo, de esta expresión del fascismo que tuvo lugar en el extremo oriente del mundo. Pero también ya hoy India y Corea del Sur han invitado al presidente Putin. En Corea del Sur se va a realizar la cumbre de la Asociación de Estados del Asia Pacífico, y ya ha sido invitado el presidente Putin. Lo digo porque el presidente Putin de alguna manera ha limitado su viaje al exterior. Precisamente no estuvo ahora en la cumbre BRICS en Brasil, perdón, porque el presidente Lula no le garantizó la inmunidad que le corresponde como jefe de Estado, y eso hizo que no viajara a Brasil a la cumbre BRICS. Entonces, ese es un elemento que yo quisiera resaltar en primer término, el hecho de que el encuentro se haya producido en territorio estadounidense, donde el presidente Putin fue recibido con todos los honores de su investidura, en un momento en que es investigado, es perseguido por parte de
de la Corte Penal Internacional, que como casi todos los órganos de Naciones Unidas son un instrumento en manos de Occidente. En segundo plano, yo quisiera resaltar de este encuentro que, ojo, no se sabe a ciencia cierta lo que se discutió, porque no se ha informado. Todo lo que hay son generalidades. Claro, tiraron a la prensa para afuera. Pues, hay unas caras de Putin casi como ¿qué hacen acá? Así. Sí, no se sabe a ciencia cierta. No hubo rueda de prensa final, hubo unos comunicados muy parcos. No se saben detalles exactos de lo que se negoció. Uno puede conjeturar cuáles eran los elementos a discutir por las delegaciones. Hay un hecho que también es curioso. Originalmente habían acordado que las delegaciones que participaran 5 por lado, incluyendo los presidentes, y eso se redujo a 3 por lado. Aquí también hay que hacer una observación. El presidente Putin se hizo acompañar por el canciller Lavrov y por su asesor, por el asesor presidencial Yuri Ushakov. Ay, y Lavrov andaba con una polera que decía Unión de SSSR, República. socialista Ya. soviético. SSSR en ruso. Soviet Soyuz Socialistических Республик. En ruso la P es R y la C es S. La C nuestra, digamos, de nuestro alfabeto es S y la P de nuestro alfabeto es R. Entonces, él se hizo acompañar por el canciller y el asesor presidencial. Entonces, aquí uno comienza a ver los matices. Trump se hizo acompañar por su enviado especial para Ucrania y Rusia, que el señor Witkoff, y por Marco Rubio. Pero cuando uno observa las fotos que se pudieron observar, y eso se repite en la reunión que hubo ayer con los europeos, tiene una preponderancia Witkoff respecto de Marco Rubio. O sea, creo que Marco Rubio asistió para guardar la forma. Pero en realidad a mí me queda claro que en el orden de las prioridades de parte de Trump está su enviado especial por encima incluso del secretario de Estado. Hay que decir que la delegación original, que era 5 y 5, en la delegación del presidente Trump estaba el secretario de Comercio y el secretario del Tesoro, o sea que evidentemente también negociaron elementos que finalmente creo yo que son los importantes, los más importantes para ellos, para ambos, que es la relación, retomar la relación económica y comercial que está prácticamente paralizada desde el golpe de Estado en el año 2014 y las sucesivas limitaciones que se han establecido a las relaciones entre los dos países. Ese es un segundo elemento. Hoy pareciera ser que se están allanando, que se están teniendo reuniones ya para concretar medidas de carácter comercial y económico que dinamicen la relación bilateral. Creo que la relación bilateral tuvo un papel muy, muy importante, más de lo que la gente cree, que solo hablaron de Ucrania, y eso no es así, para nada. De hecho, Trump anunció que le quitaba las sanciones, los aranceles a los países que compraran petróleo en Rusia, cosa que había dicho hace solo pocos días que iba a sancionar a todos los países que compraran petróleo en Rusia, y ya eso dijo que, bueno, hasta nuevo aviso estaba suspendido. Otro elemento que me parece trascendental, o sea, más allá de cualquier análisis que se haga y de cualquier posición política que se tome y de cualquier observación personal que se haga, el hecho que los presidentes de las dos mayores potencias nucleares del planeta se reúnan es una buena señal. Es muy importante que eso se haya hecho.
Eh, y eso marca, marca un momento importante en las relaciones internacionales. No sé si estoy todavía... Sí, te estamos escuchando atento, atento, Ah, Sergio. lo que pasa es que no sé qué pasó con... Ah, lo que pasa es que se me oscureció el computador. Entonces, en ese marco se anunciaron la posibilidad de retomar algunos acuerdos para la limitación del armamento nuclear. Hay que recordar que en tiempos de la Unión Soviética se firmaron varios acuerdos de limitación, tanto en armas nucleares de pequeño, mediano y largo alcance, los acuerdos que se llamaban START, y que durante el gobierno de Biden fueron suprimidos, dejando al planeta en ascuas y desatendido en materia de control de la utilización de las armas nucleares. Yo creo que en términos estratégicos, a mí me parece que esa es la gran noticia del encuentro. La posibilidad de que se retomen acuerdos de control de armamento y de utilización y despliegue de armamento nuclear por parte de las dos grandes potencias nucleares del planeta. En tercer lugar, yo quisiera resaltar que también se habló de un tema que es muy importante para Estados Unidos, que es la posibilidad de tener una presencia más activa en el Ártico, en el Océano Ártico. Hay que recordar que Estados Unidos solo tiene dos rompehielos, bastante viejos, por cierto, mientras que la flota de rompehielos atómicos de Rusia creo que ya tiene 11 rompehielos atómicos y se siguen fabricando, y eso permite que incluso en el invierno, en el invierno septentrional, cuando el océano Ártico se congela, esa ruta sea permanentemente utilizada por parte de Rusia. Un rompehielo va, como dice su nombre, disculpe la redundancia, rompiendo las capas de hielo, y atrás va una caravana de barcos con carga, aprovechando la ruta que le va haciendo el rompehielo. Pero además, con el cambio climático y la desaparición de grandes cantidades de hielo, que hasta hace unos años era perpetuo, era eterno, han empezado a aparecer en el océano Ártico, se han empezado a descubrir grandes recursos mineros y energéticos que por supuesto ambicionan todas las grandes potencias. Por eso toda la parafernalia que se hizo por parte de Trump cuando llegó al gobierno respecto de que se iba a apoderar de Groenlandia, con la intención precisamente de tener una presencia mucho más activa en el Ártico. Pero ahora, una de las cosas que discutieron y aparentemente acordaron es establecer una cooperación en el océano Ártico. En ese marco también es muy importante otro tema que se discutió y que además tiene, yo creo, repercusiones estratégicas de índole insospechada o de dimensión insospechada, que es que se acordó incrementar las cooperaciones interregionales entre el lejano oriente ruso, ahí la ciudad más conocida, pero no la única, es Vladivostok, pero hay otras ciudades muy importantes. Hay un gran desarrollo científico, tecnológico, industrial en el extremo oriente ruso. De hecho, la semana que viene se va a realizar la reunión anual que se realiza en esta ciudad respecto de la explotación más óptima del extremo oriente ruso, y al que asisten delegaciones de muchos países, no solamente de Asia, sino que de todo el mundo, para ver posibilidades de inversión y de intercambio comercial entre el lejano oriente. Pues en esta reunión se habló de la necesidad de incrementar contactos interregionales entre el lejano oriente ruso y la costa oeste de Estados Unidos. Hay que recordar que en la costa oeste de Estados Unidos se encuentran dos polos muy importantes. Uno,
Silicon Valley, en el estado de California, que es el centro fundamental de producción tecnológica de punta de Estados Unidos, y al norte, ya en las cercanías de la frontera con Canadá, se encuentra la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, que es uno de los polos de desarrollo tecnológico industrial más importantes de Estados Unidos. Creo que la ciudad de Seattle y la ciudad de Atlanta, en Georgia, en la zona sureste de Estados Unidos, son las ciudades que han tenido un mayor crecimiento económico. Pero bueno, el hecho entonces que se esté planteando contactos interregionales en el lejano oriente ruso y la costa oeste de Estados Unidos me lleva a mí a decir, bueno, ¿qué está pasando? Se está desplazando el Atlántico Norte y la organización del Tratado del Atlántico Norte por el Pacífico Norte y una asociación y una organización del Pacífico Norte que no es precisamente una organización bélica, sino que es una organización para la cooperación científica o tecnológica. Creo que esto es un elemento también que le tenemos que dar seguimiento, porque todo esto son cosas que uno captura por aquí, por allá, pero no tenemos mucha información al respecto. Otro elemento que también yo destacaría, Nicolás, es que Europa quedó fuera. Europa está totalmente fuera, como además se vio, está esa foto que está arriba a la derecha, que es un meme de cómo esperaban los líderes europeos reunirse con Trump. La de abajo es real, pues esa la de abajo es peor es real, incluso, es peor que la de claro, la y la de abajo, sí, la de abajo es real y parece no sé si un profesor dictándole clases a unos alumnos un colegio. o un abuelo dándole instrucción a los nietos de lo que de cómo tienen que comportarse. Claro, y a los nietos tontos, así como, oye, ya, a todos los voy a juntar a todos para decirle a todos de una, nomás. No, Sí. no voy a viajar a Alaska como para reunirme con Putin, sino que vengan acá y bueno, rapidito, oye, esto es así. No, las imágenes, Entonces, lo que ocurrió el día de ayer, uno ve que los líderes europeos están totalmente descolocados, no fueron a escuchar, no fueron a debatir, no fueron a negociar como fue la reunión de Alaska. Ahí hubo un solo actor en la reunión de ayer, y ese actor fue el presidente Trump. Zelensky y los líderes europeos, incluyendo la señora von der Leyen y el señor Rutte, el secretario general de la OTAN, fueron a escuchar y a alabar a Trump porque no les queda otra cosa, porque quedaron fuera de la política, en términos coyunturales, quedaron fuera de la política, empezando por su demanda de alto al fuego, que ya está claro que no va a haber. Se impuso la agenda de Putin, y la agenda de Putin y de Rusia es un tratado de paz, un acuerdo de paz con garantía, no un alto al fuego. Fíjate que lo que se está discutiendo en Palestina, en Israel, es un alto al fuego, pero un alto al fuego que se está produciendo sobre la base de un genocidio que el mundo está aceptando tranquilamente y observa pausadamente cómo se produce un genocidio. Aquí no, aquí estamos hablando de un país poderoso que impone las normas del comportamiento internacional. Y esto que en términos coyunturales hace que Europa haya quedado fuera de este debate, de la definición del conflicto en Ucrania, que finalmente es el conflicto de Europa, yo creo que tiene repercusiones de larga dimensión en términos internacionales, en términos de que esto yo creo que refuerza mi idea de que estamos ante el fin de un orden internacional. Se está definiendo un nuevo orden mundial. Casi al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se produjeron las reuniones en Yalta y en Potsdam, donde participaron Stalin, Churchill, Roosevelt y redefinieron la estructura mundial de la posguerra, y yo creo que esta reunión de alguna manera también
tiene ese carácter en el sentido de redefinir el orden mundial que va a existir en el futuro, y es un orden mundial en el que Europa no va a tener ningún protagonismo. Mira qué interesante eso, ese cierre, Sergio. Yo digo para ir moviéndote al tercer tema de hoy día. Porque claro, parece que los costos, ya veíamos que Europa se estaba llevando los costos energéticos, ¿no? O sea, de pasar de tener una relación de poder comprar gas y energía a Rusia. En el 2006 recordemos de que la misma Irán les dice: yo les puedo vender directo a la Unión Europea y ustedes me pagan con euros, y nos saltamos al dólar, que fue una de las razones de la arremetida norteamericana en su momento. Y lo que termina ocurriendo ahora es que el aumento de los costos de la energía, porque finalmente Europa tiene que comprarle, en vez de comprarle barato a Rusia, tiene que comprarle a Estados Unidos, ¿verdad? Se traduce en una pérdida de competitividad, y así suma y sigue, y no se ve por dónde Europa sale. Parece que es el principal perjudicado en este momento de la geopolítica, Sergio, pero eso lo vamos a profundizar en otro programa para Yo seguir solamente quería avanzando. 2 minutos Adelante. para terminar. Sí, es muy interesante porque efectivamente Europa no solamente sacrificó la posibilidad de tener energía barata, sino que su aparato industrial está prácticamente semiparalizado. Los índices económicos y sociales absolutamente caídos, y su incapacidad, incluso le están ofreciendo a Ucrania algo que no le pueden dar. De todas maneras, y con esto quiero terminar esta sección, también hablaron de Ucrania, por cierto, pero en esto también la posición firme de Rusia no parece haber sido cuestionada por Trump, y de hecho creo que es lo que Trump le informó a Europa. Esto es lo curioso, que Trump se transforma en el vocero de la propuesta rusa. Hay que decir que ¿qué es lo que podría entregar Rusia en una eventual negociación? 1.700 kilómetros cuadrados que tiene ocupado en territorio ucraniano en el norte, en las provincias de Sumy. Pero las 4 provincias que Rusia incorporó y que ya constitucionalmente pertenecen a Rusia, además de Crimea y Sebastopol, que fueron incorporadas en 2014, estamos hablando del 22,5% del antiguo territorio ucraniano. O sea, estamos hablando de 136.000 kilómetros cuadrados. Y esos 136.000 kilómetros cuadrados, para que se tenga una idea, es más que todo el territorio de Gran Bretaña, del Reino Unido. Eso es lo que Rusia ha capturado. Y un dato. Trump no llevó al secretario de Defensa. O sea, Trump no le pareció discutir, a pesar que sí fue el ministro de Defensa de Rusia, sí fue a Alaska. Trump no llevó a su secretario de Defensa, lo cual muestra a las claras que eso no era un tema, que ese no era un tema, el tema de Ucrania no era un tema importante ni preponderante para el presidente Trump. Oye, ese dato está muy bueno, ¿no? Con el que remataste. Claro, no está relacionándose, colocando el centro en la guerra, sino que más bien en la colaboración. Y eso, bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Tengo muchas preguntas que te haría, Sergio, sobre esto. Estuve escuchando unas declaraciones de un ex asesor de Donald Trump, John Bolton, que hablaba pestes de Trump, decía: al final Trump cae en el juego de Rusia, de China, pero no te las voy a hacer porque tenemos una sección muy importante. Hemos preparado para nuestro público de Trinchera de Ideas un material con mucho cariño, que Sergio ahora nos va a pasar a presentar, y que dice relación con la sección esperando estos 100 años de Fidel Castro, 100 años de gloria, lo hemos titulado, y el día de hoy tenemos un tremendo contenido que vamos a estar compartiendo con ustedes, y que a continuación lo presenta Sergio Rodríguez Helfenstein.